Hace un poco más de 2000 años, Jesús de Nazaret aseguró que Él regresaría para continuar con su misión de liberar a la humanidad del sufrimiento y del dolor. Ahora nos dirigimos a Estados Unidos, al estado de Nueva York, donde en el año 1848 se empezó a cumplir esa profecía. ¿Quieres saber cómo sucedió todo esto? Bueno, muy bien, acompáñanos. Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Es un lugar donde la diversidad se convierte en un auténtico crisol de culturas. Nueva York tiene una historia rica y compleja que se refleja en su arquitectura y su gente. Desde la Estatua de la Libertad hasta el Empire State Building, su diversidad cultural se manifiesta en barrios como Chinatown, Little Italy y Harlem, donde podemos disfrutar de auténtica comida y música de todo el mundo. La ciudad está repleta de lugares emblemáticos. Times Square, Central Park, el Museo Metropolitano y el Museo de Arte Moderno son solo algunos ejemplos. Es imposible hablar de Nueva York sin mencionar el 11 de septiembre de 2001, un día que cambió la ciudad y el mundo para siempre. En el World Trade Center, el corazón financiero de la ciudad, dos aviones comerciales fueron secuestrados y se estrellaron contra las Torres Gemelas, causando la pérdida de miles de vidas y dejando una cicatriz indeleble en la historia de Nueva York. Hoy, el sitio del World Trade Center alberga el memorial y el museo del 11 de septiembre, un lugar conmovedor que rinde homenaje a las víctimas y resalta la resiliencia de la ciudad. El edificio One World Trade Center, también conocido como la Torre de la Libertad, se erige como un símbolo de esperanza y reconstrucción. Durante miles de años, la humanidad ha estado sumergida en el orgullo y el egoísmo que exacerban las pasiones y entonces dan paso al surgimiento del dolor y el sufrimiento que se manifiestan en las enfermedades, las guerras, la miseria moral y social. Aún así, esto hace parte del camino evolutivo de la humanidad. Nuestros múltiples actos desalineados de la ley divina o natural determinan la activación de los mecanismos correctivos, es decir, el sufrimiento, para que seamos reconducidos al equilibrio del comportamiento y poco a poco despertar nuestra conciencia, conectarnos con nuestro Creador y su ley. Esto es lo que nos conduce inevitablemente a la felicidad. Este largo camino de aprendizaje ha sido conducido por Jesús. Él se ha constituido como el guía de la humanidad encomendado por Dios. Su principal revelación fue precisamente el camino para conocer y comprender la felicidad permanente, mediante la enseñanza de las virtudes y la más importante de ellas, la caridad. Fue mucho lo que la humanidad logró avanzar durante el tiempo de Jesús. Sin embargo, él sabía que el camino era aún extenso y que todavía no comprenderíamos gran parte de su mensaje, debido a nuestra inmadurez psicológica y emocional. Ya que Jesús sabía perfectamente que el mensaje tendría que ser recordado en su esencia, cuando la humanidad tuviera más recursos psicológicos, intelectuales y además también tuviera la gran necesidad de volver a recordar la enseñanza de Cristo, anunció en el siguiente pasaje, escrito por el apóstol Juan, lo que iba a suceder mucho tiempo después. Abro comillas. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador, para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Sobre estas palabras del Maestro Jesús, el Evangelio según el Espiritismo explica lo siguiente en el capítulo 6, acerca del Consolador prometido. Abrimos comillas de nuevo. Jesús promete otro Consolador, el Espíritu de verdad, al que el mundo no conoce aún porque no tiene la suficiente madurez para comprenderlo. El Consolador al que el Padre enviará para enseñar todas las cosas y para recordar lo que Cristo ha dicho. Por consiguiente, si el Espíritu de verdad debía venir más tarde a enseñar todas las cosas, es porque Cristo no lo dijo todo. Y si viene a recordar lo que Cristo dijo, es porque su enseñanza ha sido olvidada o por lo menos mal comprendida.
Como este asunto tomaría mucho tiempo, durante todos estos siglos recibimos la visita de miles de emisarios de Cristo que tuvieron la misión de mantener vivo su mensaje a través de diferentes escenarios, desde las religiones, pasando por el arte, así como la ciencia. Y así siguieron pasando los siglos, hasta que llegó el momento en que debía revelarse de nuevo su mensaje, como una tercera revelación, después de la primera, que estaba representada en Moisés, y la segunda en la presencia del mismo Jesús. Ahora ya no iba a ser un solo individuo, sino el conjunto de miles de espíritus enviados por el Señor, liderados por Jesús, para reconducir a la humanidad hacia la nueva tierra prometida, la cual ya no era un terreno físico, sino el conocimiento de la verdad que estaba representada o está representada en la ley de Dios, la práctica de la caridad como norma de comportamiento moral y la conquista de la felicidad desde la propia conciencia individual. Esto en efecto fue lo que vinieron a revelar los espíritus, y todo empezó aquí, en Estados Unidos, específicamente en un pequeño pueblo llamado Hydesville, muy cerca aquí de la ciudad de Nueva York. Así que vamos hasta allá para conocer el origen de toda esta fantástica historia. En este momento estamos ingresando a una zona que se considera como uno de los principales puntos de origen de los mayores acontecimientos de origen espiritual de todos los tiempos. Claro, no estamos afirmando que nunca antes hubiesen manifestaciones de los espíritus, porque pues la verdad es que siempre se han manifestado. De eso hay testimonio en casi todos los pueblos antiguos y modernos de la humanidad. Eso es definitivamente un hecho. Acá lo que estamos narrando es el hecho que marcó el origen de las manifestaciones espirituales que conducirían a la más grande revelación científica, filosófica y moral basadas completamente en la enseñanza original de Jesús de Nazaret, es decir, el retorno del mensaje de Jesús a la humanidad. El arribo del Espíritu de verdad. De esta manera es un verdadero privilegio para mí compartir con todos ustedes, los seguidores de este canal Vivir Espírita, y a todos los espíritas del mundo. Estamos aquí en el, vamos a decir como es el condado de Wayne, en el estado de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Y pues aquí les presento, esta es la casa que conmemora los hechos del 31 de marzo de 1848, los hechos de las hermanas Fox y Hydesville. Vamos a ver la casa un poco más en detalle. Estamos acá entonces ingresando al Hydesville Memorial Park, que es realmente una de las principales, uno de los principales puntos de interés para los que seguimos la doctrina espírita. Esta casa fue construida para preservar un poco la historia de lo que sucedió en Hydesville en 1848. Bien, aquí estamos viendo una inscripción en piedra conmemorando lo que aquí sucedió y particularmente haciendo referencia al nacimiento del movimiento titulado llamado espiritualismo moderno. Se considera que la casa de las hermanas Fox o de la familia Fox tuvo pues como fue el eje central o el punto de partida de este movimiento espiritualista aquí en Estados Unidos. Ahí vemos la fecha, marzo 31 de 1848, la noche en que se estableció ese primer momento de las comunicaciones con el espíritu, y esta inscripción que dice que no hay muerte, no hay muertos. En la noche del 28 de marzo de 1848, en las paredes de madera de la cabaña de John D. Fox,
comenzaron a sonar golpes que causaban incomodidad al perturbar el sueño de la familia. Las niñas Catherine, de 9 años de edad, y Margaret, de 12 años, corrieron hacia el cuarto de los padres, asustadas con los fuertes golpes en las paredes y en el techo de su cuarto. Estas fueron las ruinas originales de la antigua cabaña, las cuales fueron adquiridas por Benjamin Bartlett en mayo de 1916 y las trasladó hasta este lugar llamado Lilydale. Bien, otro asunto supremamente interesante sucedió muy cerca aquí a este lugar de Hydesville, y es la historia alrededor de un reconocido medium de la época también, del siglo XIX, que fue Andrew Jackson Davis, también un connotado medium norteamericano. Y para no entrar en detalles, simplemente quisiera resaltar que él se destacó porque justo ese día, el 31 de marzo de 1848, en el lugar donde él vivía, que era cerca realmente aquí a Hydesville, él tuvo como una revelación del mundo espiritual, adicionales a las que tuvo durante muchísimo tiempo, porque era un medium con una facultad mediúnica bastante ostensible. Y él particularmente narró que los espíritus, mientras él estaba en una montaña, en un momento de meditación y todo ello, le anunciaban que justo esa noche iba a suceder algo que cambiaría la historia de la relación de los espíritus desencarnados con la humanidad, que se iba a dar un acontecimiento profundamente importante. Jackson Davis, en ese momento no comprendía específicamente de qué se trataba, pero lo que él no sabía era que justamente ese día, el 31 de marzo de 1848, pero en la noche, fue cuando empezaron a suceder los ruidos aquí en la casa de la familia Fox. Y eso fue el momento en el que definitivamente se empieza a dar el cumplimiento de ese anuncio que desde el Maestro Jesús se había dado, ¿no? Y es precisamente el arribo del Consolador prometido, solo que empezó muy similar a lo que sucedió en la época de Jesús, donde él tuvo que llamar la atención a través de los prodigios y los fenómenos. En este caso fue básicamente digamos que una metodología similar, en la cual los espíritus permitieron que sucedieran todos estos fenómenos para llamar la atención de las personas. Luego fue que surgió la verdadera revelación allí en Francia, con el advenimiento del Consolador prometido por Jesús a través del espiritismo. Así fue que ese mismo día, 31 de marzo de 1848, la familia Fox se acostó más temprano que de costumbre, ya que hacía 3 noches seguidas que no conseguían dormir. Sin embargo, nada impidió que los golpes volvieran, siendo a veces verdaderos estruendos que hacían temblar hasta los muebles del cuarto. Las niñas se sentaron en la cama y el señor John Fox tomó la resolución de hacer una búsqueda completa en el interior y en el exterior de la pequeña vivienda, pero nada encontró que explicase aquel misterio. Kate, la hija menor del matrimonio, muy sagaz y ya acostumbrada al fenómeno, en un dado momento se puso a imitar los golpes con sus dedos sobre un mueble, mientras hablaba dirigiéndose al punto donde los ruidos eran más constantes. «Vamos, haz lo que yo hago». De repente, los golpes del desconocido se hicieron escuchar en igual número y paraban cuando la niña también paraba. Luego Margaret, jugando, le dijo: «Ahora haz lo mismo que yo, cuenta 1, 2, 3, 4». Y al mismo tiempo daba pequeños golpes con los dedos. Este pedido fue plenamente atendido, lo que dejó a todos estupefactos y miedosos. De esta forma, se había establecido la comunicación de los vivos con los muertos, y se instalaba una nueva era con más fuertes esperanzas y con la demostración de la prueba de la continuidad de la vida más allá de la tumba. Pues durante toda esa noche, los dueños de la casa y varios vecinos de la familia Fox hicieron muchas preguntas a esa entidad y obtuvieron respuestas exactas por medio de este mecanismo de los golpes, o los raps como se conocía en inglés. Ese comunicante invisible contó su propia historia, más o menos fue así. Había sido un vendedor ambulante que antiguos habitantes de esta casa habían asesinado unos 5 años atrás que la familia Fox llegara a vivir allí. Y eso lo hicieron para robarle el dinero que traía. Su cuerpo se encontraba sepultado en el sótano, más o menos a 10 pies de profundidad. En la cabaña había vivido en 1844 el matrimonio Bell, que no tenía hijos y que empleaba a una joven doméstica llamada Lucrecia Pulver,
que ella solía dormir en la casa de sus padres. Ella fue escuchada posteriormente en interrogatorio, ya que ese matrimonio había desaparecido del lugar. Ella se acordaba de un vendedor ambulante que un cierto día había llegado a la cabaña, siendo que los patrones la mandaron a dormir a la casa de sus padres para que supuestamente el huésped durmiera en el cuarto de ella. Por la mañana, cuando ella volvió a la casa de los patrones y supo que el vendedor había partido muy temprano, pues se le hizo algo extraño, pero hasta ahí fue. ¿Qué sucedió después? Ante el relato obtenido a través de los ruidos de este golpeador invisible, fueron realizadas excavaciones en el sótano, pero era un periodo de lluvias, y como el agua llenaba rápido el foso que se abría en el terreno pantanoso, resolvieron hacer una búsqueda en una época más propicia. Luego, en el verano, continuaron la excavación y más o menos a 5 pies de profundidad fueron encontrados carbón, cal y huesos humanos. Por ser muy incompleto lo que encontraron, los incrédulos sembraron dudas sobre la veracidad de la revelación de esta entidad espiritual. Esas ruinas que seguramente ustedes alcanzan a ver ahí fueron testigos reales de lo que aconteció esa noche del 31 de marzo de 1848. Cuando se empezaron a dar esos ruidos inexplicables, como ya lo hemos relatado, pero que no eran más ni menos que el inicio de esa nueva jornada del mensaje de Jesús a la humanidad, de una manera que seguramente muchos no esperaban, a través de los fenómenos mediúmnicos. Pero hoy, gracias a la doctrina espírita, tenemos el sustrato de todo de esa revelación, que es la propuesta libertadora de Jesús, una vez más, diciéndonos que lo único que había para ser feliz era conocer, comprender y practicar las leyes divinas. Y aquí está el punto de origen de todo eso. Durante medio siglo se olvidaron de Hydesville, y entonces sucedió que unos estudiantes de esta aldea estaban jugando en el sitio donde estaban las ruinas de la cabaña, ya que ella se había incendiado, y allí notaron que había caído una parte de la pared interna junto con el cimiento, dejando visibles un esqueleto humano casi entero y un baúl de hierro. De esta forma se volvía a confirmar el relato del espíritu del vendedor ambulante, que se llamaba Charles Rosma, que se había efectuado hacía 55 años atrás. El matrimonio Bell había ocultado el cadáver y el baúl entre una pared del sótano y el lado interior de otra pared construida a propósito. Este hecho particular fue registrado por el Diario de Boston el 23 de noviembre de 1904, que escribió que así quedaron desvanecidas las últimas dudas aún existentes. Bien, vale la pena recordar que el movimiento espiritualista moderno fue un movimiento que surgió pues aquí en Estados Unidos y se autodenominan como una religión. No necesariamente hay que confundirlo con la doctrina espírita o el espiritismo. Si bien son nombres parecidos, espiritualismo, espiritismo, no son en esencia lo mismo, dado que tienen bases diferentes, principios diferentes. El espiritualismo moderno es una religión con un número importante de adeptos, principalmente aquí en Norteamérica, que tienen unas prácticas muy alrededor de lo que es la mediumnidad. En lo que hemos leído al respecto, lo hacen de una manera ética, con respeto, con la consideración que merecen los espíritus. Sin embargo, al final es una religión y por lo tanto hay un culto alrededor de todo esto. Sí tienen en común con la doctrina espírita que por supuesto creen en la inmortalidad del alma, además que propenden por el mejoramiento del ser a través de esta experiencia religiosa. Lo que pasa es que el movimiento espiritualista, en algún punto cuando los fenómenos que surgieron en Hydesville y todo esto de las mesas giratorias y todo lo que sucedió, se trasladó a Europa. Allí, como ya lo sabemos y lo contaremos en un episodio más adelante, pues sucedió todo lo que en Francia se dio como el nacimiento del espiritismo.
Entonces ya no fue solamente los fenómenos mediúmnicos, sino que particularmente Hipólito León de Nizar-Rivel se dedicó a investigar la ciencia, pero sobre todo la filosofía y las consecuencias morales que surgieron de esos fenómenos. ¿Qué era lo que venían a decir esos espíritus? No era solamente un tema de decir aquí estamos los espíritus y estos son los fenómenos, sino que realmente estaban buscando la revelación del mensaje de Jesús, tal como lo comentamos anteriormente. Ahí es donde se parte en dos la historia, y el espiritualismo moderno como movimiento se quedó en Estados Unidos, como ya lo acabo de referenciar, y el espiritismo en 18 de abril de 1857, formalmente con la publicación del Libro de los Espíritus, es que surge allí en Francia de la mano de Allan Kardec. Bueno, nos encontramos acá en la ciudad de Nueva York visitando el cementerio de Cypress Hill. Es un lugar realmente histórico, es un monumento. Hay cientos o tal vez miles de tumbas y muchas de ellas de personajes muy famosos en la historia de Estados Unidos. Hay de verdad que sepulturas que datan de 2 siglos atrás inclusive, así que es un lugar muy representativo del cual queremos hoy compartirles una historia muy interesante que complementa todo lo que hemos venido contando a lo largo de este episodio. Bueno, entonces aquí, justo a mis espaldas, tenemos la histórica tumba de las hermanas Fox, Catherine y Margaret, un lugar realmente simbólico que representa un hito en la historia de la revelación de los espíritus a la humanidad. Así que es un verdadero privilegio y de mucha satisfacción y alegría poder estar aquí y compartir esto con ustedes. A pesar de la controversia y el escepticismo, las hermanas Fox siguieron con su trabajo como mediums y se convirtieron en figuras icónicas del espiritualismo moderno. Sin embargo, sus vidas estuvieron marcadas por desafíos financieros y desilusiones que les hicieron pasar momentos muy amargos. Catherine Fox falleció el 2 de julio de 1892 debido a una enfermedad pulmonar en su hogar en Hydesville. Margarita, su hermana, la siguió en la muerte o en la desencarnación el 8 de marzo de 1893, un año después, también debido a problemas pulmonares. Así, llegó a su fin la vida física de las hermanas, que desempeñaron un papel crucial en la popularización del espiritualismo en los Estados Unidos. A pesar de las críticas y el escepticismo, su legado perdura y sigue siendo un capítulo realmente fascinante en la historia del pensamiento humano sobre la vida y sobre la muerte. En última instancia, las hermanas Fox dejaron una huella imborrable en la historia del espiritualismo, cuestionando las fronteras entre lo tangible y también lo espiritual. Aquí estamos entonces finalizando este episodio realmente especial para todos ustedes, contándole la historia del origen de los fenómenos mediúmnicos, que por supuesto abrieron la puerta a toda esta interesante manifestación o revelación por parte de los espíritus superiores hacia el mundo material. Como dijimos al principio de este video, las primeras manifestaciones no fueron necesariamente de espíritus superiores. Así como pasó en la misma época de Jesús, lo que Jesús tuvo que hacer fue llamar la atención de las personas, por eso se dieron esos milagros o esos prodigios, pero detrás de eso venía el mensaje de reforma moral. Aquí sucedió exactamente lo mismo, solo que con otras herramientas. Primero se dieron los fenómenos, las manifestaciones que empezaron a llamar la atención, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero, particularmente en Europa. Eso fue lo que empezó a dar como un cambio a la manera en que se estaban asumiendo y analizando todos estos fenómenos que sucedieron durante toda la historia, hasta que llegaron los grandes pensadores, los hombres de ciencia y de filosofía en Europa, como Hipólito León de Nizar-Rivel, Allan Kardec, para tratar de entender qué había detrás de esos fenómenos, y justo en ese momento fue cuando empezó la historia de la codificación de la doctrina espírita y la revelación. Mientras tanto, no nos queda sino agradecer a las hermanas Fox, a sus queridos padres, por todo el papel que jugaron en esta historia. Seguramente siguen trabajando desde la espiritualidad, como todos, para poder progresar, pero seguramente también, creo yo, estarán dándonos una manito en esta propuesta de Jesús hacia la humanidad. Los dejo desde acá
desde Nueva York, Estados Unidos, con esta maravillosa historia de la familia Fox. Hasta pronto.